Fantástico. Bueno, buenas tardes. Queremos darles una cordial bienvenida al primero de 3 eventos para presentar nuestro libro Latin America and Refugee Protection, Logics, Regimes and Challenges, Latinoamérica y la protección de los refugiados, lógicas, regímenes y desafíos, que ha sido publicado por la sección Emigración Forzada de Bergham. Mi nombre es Marcia Vera Espinosa, académica de Queen Mary University of London, y soy una de las coeditoras de este volumen, junto a mis queridas colegas, la profesora Liliana Lira Yubilut, de la Universidad Católica de Santos en Brasil, y la doctora Gabriela Mezzanotti, de la Universidad Southeastern en Noruega, quienes nos acompañan hoy también en el evento. Hoy tenemos realmente un panel de lujo para presentar el libro y conversar sobre la relevancia de estos debates, ya que contamos con algunos de los autores de los capítulos, entre ellos Karina Sarmiento, Pablo Seriani, Leisa Brumat y Beatriz Sánchez Mojica, así como otros colegas que seguramente nos van a acompañar desde la audiencia y en los eventos que vienen. Después de una breve presentación del libro, hemos invitado a los autores a reflexionar brevemente sobre sus contribuciones. Específicamente, le hemos solicitado que en 10 minutos nos puedan dar un breve resumen de su capítulo o comentario, considerando algunas ideas generales, pero también que puedan reflexionar sobre la relevancia del análisis de sus contribuciones, considerando el contexto actual de movilidad y protección internacional en la región. Y finalmente, les hemos pedido que nos puedan otorgar una breve opinión sobre la relevancia del libro en relación a las respuestas regionales, al desplazamiento y a los muchos desafíos que enfrentamos en la región. Esperamos terminar el evento con una sesión de preguntas y comentarios, y para eso les invitamos a usar la sección de Q&A que está al final de la pantalla. Ahora, finalmente, y antes de comenzar, recordarles que vamos a poner el link del libro y el descuento en el chat. Y desde la página del libro, la página web de Bergham, también pueden acceder gratuitamente a la introducción del libro y a un anexo extendido que esperamos pueda ser un instrumento útil de consulta para los colegas y para todos los que se unen a este evento. Asimismo, recordarles que tenemos otros 2 eventos de lanzamiento, uno en inglés que tendrá lugar el 8 de noviembre y un tercer evento en portugués el 10 de diciembre con distintos autores, y los invitamos cordialmente a que nos acompañen en esos eventos también. Antes de comenzar, me gustaría contarles un poco más sobre el libro Latin America and Refugee Protection, Logics, Regime and Challenge, que surge como un proyecto de reflexión e intercambio académico a comienzos del 2019, con el objetivo de llenar un vacío en la literatura sobre el sistema de protección de las personas refugiadas en América Latina. A pesar de que ha habido un interés creciente mediático, académico y político en relación al desplazamiento y la movilidad humana en los últimos años en la región, así como una producción de larga data y bastante rica sobre las experiencias situadas y respuestas locales al desplazamiento forzado en América Latina, aún tenemos un entendimiento fragmentado sobre algunos de los principales documentos legales, los actores y las estructuras que forman el sistema de protección de refugiados en la región. Este libro busca llenar este vacío a través de un enfoque interdisciplinario y con un análisis comprensivo de los principales documentos de protección a nivel regional, revisando su emergencia, desarrollo, impactos y usos, pero también los desusos que se han hecho en la región. A través de 17 capítulos, dividido en 5 secciones y con 5 comentarios de expertos, este volumen, que congrega a más de 30 autores, analiza los marcos normativos y algunos de los muchos desafíos que enfrenta la región en relación a la protección de las personas refugiadas, particularmente hoy, cuando vemos un debilitamiento progresivo de la figura del refugio en el uso de algunos de estos marcos regionales y locales, y la adopción de prácticas como la externalización y las limitantes temporalidades de la protección complementaria. Si bien el foco del libro es comprensivo, explorando un gran número de documentos y procesos claves, la región es la escala en la que enfocamos el análisis, en diálogo con prácticas locales, internacionales y otras formas de protección.
En la introducción del libro revisamos la complejidad de este sistema de protección regional que considera la coexistencia de diferentes regímenes y sistemas, desde la Convención de 1951, el Protocolo de 1967, incluso el Pacto Mundial de Refugiados sobre Refugio del 2018, así como el sistema que surge desde la Declaración de Cartagena de 1984 y el proceso de revisión, así también como el Sistema Interamericano de Derechos Humanos dentro de la OEA y las legislaciones nacionales, algunas de ellas para que también permiten beneficiar a las personas refugiadas. En el libro también ahondamos un poco en las lógicas de protección que priman en la región, así como los diferentes regímenes y los muchos desafíos que persisten en América Latina. No solo en relación al desplazamiento venezolano y desde Centroamérica, pero también los desafíos políticos que hay en la región, la creciente xenofobia y qué significa todo esto para la protección integral de las personas refugiadas y su inclusión en la región. Sin embargo, claramente no hemos podido cubrir todo y solo de pasada mencionamos algunos de los muchos desafíos que también se han impuesto, por ejemplo, a través de la pandemia del COVID-19. A pesar de algunas de estas omisiones, el libro entrega un análisis variado e interdisciplinario producido por un grupo de académicos y profesionales expertos en la región, que son de la región o que trabajan en la región, incluyendo países como Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Panamá y Perú, con comentarios de colegas en Argentina y México, pero también en diálogo con colegas en otras regiones, en países como Australia, Canadá y Estados Unidos. Considerando así una diversa gama de enfoques teóricos y metodológicos desde la academia y desde la práctica, estas diferentes perspectivas contribuyen al diálogo que el libro trata de provocar, un diálogo que describe, analiza, evalúa y reflexiona sobre los enfoques regionales para la protección de las personas refugiadas en América Latina, entregando un aproximamiento relevante y movilizando entendimientos sobre la compleja arquitectura de leyes, políticas, actores que conforman los regímenes de protección en América Latina. Los invitamos entonces a acompañarnos en este viaje a través de las presentaciones de algunos de nuestros autores y acompañarnos no solamente en este evento, pero en los que vienen en noviembre y diciembre. Muchas gracias. Y con esta breve introducción me gustaría primero presentar a la primera participante y le damos las gracias a todos los autores también por acompañarnos. La primera panelista es Karina Sarmiento. Karina ha trabajado tiene más de 15 años de experiencia trabajando en relación a los derechos humanos, particularmente en relación a los derechos de las personas migrantes y refugiadas en la región. Karina fue directora de Asylum Access en Ecuador y en América Latina desde el 2008 al 2018 y ha trabajado muy fuertemente en promover los sistemas de protección y las leyes de las personas refugiadas en la región. También ha tenido un rol clave en el establecimiento del grupo de trabajo del Plan de Acción de Brasil y nos acompaña hoy día para contarnos un poco sobre su capítulo. Se une a través de Zoom desde Perú, así es que bienvenida Karina y gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Bueno, soy Karina Sarmiento y me gustaría iniciar agradeciendo a Liliana, Marcia y Gabriela por la enorme contribución para la región que representa el libro América Latina y la protección de los refugiados. También agradecerles, además, por incluir en esta producción o invitarnos a contribuir en esta producción a Emily Arnold Fernández, a Gabriela Callas y a mí, con el artículo La Declaración y el Plan de Acción de Brasil, un modelo para otras regiones. Sin duda para nosotras, contribuir en un trabajo, en este trabajo, desde la defensa y la incidencia a un análisis teórico del proceso, no resultó ser un trabajo sencillo, pero sin duda ha sido un trabajo gratificante y necesario en el contexto actual de la región, en donde el desplazamiento forzado, el cruce de fronteras y las situaciones de múltiples marginalidades de la población se entrecruzan y producen un escenario que requiere respuestas integrales y armonizadas en todo el continente.
En este capítulo sostenemos que el comprender el proceso y el contenido del Plan de Acción de Brasil, la región cuenta ya con una estrategia que incorpora las mejores prácticas actuales en materia de protección e integración, que brinda una respuesta efectiva a las personas refugiadas, pues se trata de soluciones probadas y de consenso regional. El artículo explora elementos distintivos del plan. Por una parte, describe las circunstancias particulares para su surgimiento y las características en el proceso de construcción que ha ido progresivamente incorporando a la sociedad civil desde que la Declaración de Cartagena surgió en 1984. Asimismo, el artículo revisa en profundidad los elementos textuales y temáticos que lo hacen efectivo. Y finalmente, señala las fortalezas y limitaciones del Plan de Acción de Brasil en el clima actual de América Latina y las lecciones que el plan puede ofrecer a otras regiones. Hoy me gustaría puntualizar dos ideas que explora el documento y que tienen relevancia en el contexto actual de movilidad y protección internacional. La primera tiene que ver con el derecho al asilo en la región y cómo el Plan de Acción de Brasil representa un logro importante porque recoge, producto de un consenso regional, normas internacionales y regionales que hacen hincapié en la armonización de las prácticas estatales en toda la región. El Plan de Acción de Brasil incorpora normas internacionales como el carácter jus cogens de los principios de no devolución, incluidos el no rechazo en las fronteras y la devolución indirecta, así como la integración de las garantías del debido proceso en la determinación de la condición de refugiado. Ambas normas son fundamentales para garantizar que las personas refugiadas puedan obtener el reconocimiento formal de su estatus. A su vez, este reconocimiento legal, sabemos, es fundamental para que puedan acceder a una gama de derechos humanos y a sus derechos específicos. En resumen, el Estatuto de Refugiado es la puerta crucial de acceso a otros derechos. Sin embargo, en el actual escenario de protección internacional en la región, este es el nudo más complejo que los países no han logrado aún resolver, el cual ha sido absorbido por novedosas soluciones de protección complementaria, aún tienen que ser probadas, y asimismo, a pesar de la necesidad, la misma población refugiada desconoce su derecho a la protección y la existencia de una definición ampliada de refugiado en la región. Es decir, los avances contenidos en el Plan de Acción de Brasil se han quedado cortos a medida que se ha puesto a prueba la voluntad política de cada uno de los países. Sin duda la situación es terrible porque entonces nos demuestra cómo las realidades políticas y económicas superan los marcos normativos, especialmente resultan complejas, especialmente cuando se trata de población desplazada, aumentando así sus riesgos y su situación, la situación que una situación de irregularidad representa para ellos. La segunda idea tiene que ver con el carácter inclusivo del proceso del Plan de Acción de Brasil. Y que tuvo este carácter inclusivo un impacto importante en los resultados que surgieron. Me refiero principalmente a la participación de la sociedad civil en el desarrollo del Plan de Acción de Brasil, que le da el carácter progresista al instrumento, a nuestro criterio. La sociedad civil no solo se articuló en el proceso formal de consulta, pero asimismo generó un proceso paralelo de organización, de reflexión y de aporte, como el desarrollado por el Grupo Articulador Regional del Plan de Acción de Brasil con la iniciativa Cartagena más 30, que luego inclusive logró presentar un informe sombra en el primer proceso de evaluación del plan en Brasilia 2018. No solo la participación, pero la incorporación de mecanismos de rendición de cuentas hacen del Plan de Acción de Brasil un instrumento único.
La participación de la sociedad civil incluyó además a la población refugiada, que todavía en ese entonces tal vez era menos visible, pero que poco a poco ha ido tomando relevancia en la región. Esto a su vez ha dado lugar a un mayor compromiso de las personas refugiadas con la sociedad civil en su conjunto, lo que ha permitido que sean parte de la defensa de sus propios derechos. En el contexto actual, la existencia de una sociedad civil organizada, preparada, informada, formada para atender y proteger y desarrollar los programas focalizados ha sido sin duda una de las oportunidades más importantes para dar una respuesta oportuna a la población refugiada. Ha permitido reducir las situaciones de riesgo de la población forzada a desplazarse a lo largo del continente, inclusive muchas veces sin recursos económicos. Hoy tenemos que fomentar esta participación para que esta participación de la sociedad civil conserve la fuerza en su rol de observancia y denuncia, y no sea absorbida únicamente en la provisión de servicios. Es importante retomar el proceso de evaluación trianual que corresponde con el Plan de Acción de Brasil y que no hemos vuelto a escuchar o que se encuentra retrasado en el contexto también de la pandemia. Bueno, esas son como dos ideas claves que quería compartir hoy. Este libro es sin duda un aporte fundamental para ir consolidando el derecho de las personas refugiadas en las Américas. Hace un recorrido por todos los aspectos contextuales y conceptuales de la protección internacional, mostrándonos oportunidades, pero también contradicciones y retrocesos que deben ser atendidos. Les agradezco mucho. Muchas gracias, Karina, por compartir tus reflexiones, no solamente sobre el libro, pero también los detalles de tu capítulo en particular, ¿no? Con Gabriela y con Emily. Antes de continuar y darle paso a Leisa, quisiera compartir muy brevemente el flyer para recordarle las fechas de los otros eventos que tenemos en las próximas semanas. En noviembre, el evento en inglés, en diciembre en portugués, y vamos a estar compartiendo los links para esos eventos próximamente. Mandé algunos mensajes en relación al link al libro y también el código de descuento. Creo que lo mandé a las dos partes ahora, Liliana, al principio lo mandé solo a los panelistas, pero después se fue a los panelistas y a los invitados. Así es que si no les llega, avísenos por favor, pero el último anuncio, invitarlos a que si tienen comentarios o preguntas, los vayan poniendo en el chat y las vamos a recoger al final de todas las presentaciones. Y ahora ya sin más atraso, tengo el agrado de presentar a mi querida colega y amiga Leisa Brumat, que es Research Fellow at the Migration Policy Center en la European University Institute en Italia. Leisa es una analista en relaciones internacionales que tuvo su doctorado en Flaxo, Argentina. Ha trabajado como académica en relaciones internacionales, sobre todo en temas de integración regional en Argentina, y entre muchas de sus publicaciones, tanto en español como en inglés, incluyen los libros coeditados The Dynamics of Regional Migration Governance, pero también Migration and Mobility in the European Union. Leisa, muchas gracias por acompañarnos. Buenas noches por acá que ya está oscuro. Gracias por invitarme a la presentación de este fantástico libro, que la verdad me entusiasma un montón, y tengo un pequeño PowerPoint para compartir con ustedes, más que nada para orientar yo las ideas. Así que, a ver, acá va. Ok. Veamos si funciona. Sí, ¿lo pueden ver bien? ¿Sí? Genial. Bueno, ese es el título del capítulo con el que colaboré en este volumen. Ahora bien, quiero hacer básicamente mi capítulo tiene un solo punto principal, que es que propongo que el acuerdo de residencia de Mercosur podría ser utilizado como una alternativa para la regularización de los venezolanos, de las personas venezolanas residentes en el resto de Sudamérica en estos años. ¿Por qué?
Bueno, como ya conocemos todos, todas y todos, que no lo voy a andar repitiendo, el acuerdo de residencia de Mercosur provee básicamente 2 años, un permiso de 2 años de residencia mediante un procedimiento simplificado, después de los cuales se puede acceder a un permiso permanente, por un procedimiento que también es relativamente simplificado, aunque hay que mostrar medios lícitos de vida. Además, provee amplios derechos, tales como la igualdad ante la ley, internacionales y no nacionales, la reunificación familiar, derecho al envío de remesas, y, importante, acceso a la educación para las menores de edad. El objetivo del acuerdo de residencia, mientras se negoció y cuando fue concebido, era evitar la irregularidad migratoria en la región, era llevarla a su mínimo posible, por todos los medios normativos y políticos posibles. Por eso este procedimiento simplificado para la regularización. Hoy en día, Argentina y Uruguay y Brasil de manera indirecta, porque en realidad Brasil adoptó una portaría que básicamente lo que hace es reproducir los principales procedimientos y puntos del acuerdo de residencia del Mercosur. Básicamente están adoptando solamente esos 3 países, están aplicando el acuerdo de residencia como medio para la regularización de las personas venezolanas residentes en su territorio. Ahora bien, yo digo, ¿por qué no lo adoptan el resto de los países? Si ya lo hicieron 3. ¿Cuáles son los impedimentos, no? Entonces voy a hacer 2 puntos a favor de la adopción del acuerdo de residencia como mecanismo para la regularización de las personas venezolanas. El primero es la experiencia. Muchos de estos países, muchos de los países suramericanos, bueno, todo esto me olvidé de mencionar, que el acuerdo de residencia del Mercosur aplica no solo a Mercosur, sino también a prácticamente el resto de Sudamérica, con la excepción de Venezuela, que es el único país que no lo ratificó, y eso crea varios inconvenientes, y ahora voy a ir a eso. Ahora bien, ¿por qué no lo adoptan el resto, por qué no lo aplican el resto de los países? 2 puntos a favor. Primero, pragmatismo, un producto muy pragmático, que es una cuestión burocrática, ¿no? La mayor parte de los países que lo están aplicando lo saben aplicar, y han desarrollado los procedimientos burocráticos para hacerlo. Lo están aplicando hace muchos años, entonces ya tienen experiencia. Entonces, en el día a día de la gestión burocrática, ya tienen los procedimientos para poder hacer uso de este acuerdo y para poder regularizar a las personas de esta manera. Segundo, en este momento estoy haciendo trabajo de campo y estoy haciendo una investigación bastante extensa, acá en el Migration Policy Center, como parte de un proyecto más amplio, que se llama ASILE, que lo que estudia es la implementación del Global Compact, del Pacto Global para los Refugiados, en varios países del mundo, entre los cuales, en Sudamérica, Brasil. Lo que está viendo afuera de esta investigación es que en la práctica, particularmente en el caso de Brasil, y después lo podremos discutir mejor con Gabriela y con Liliana, es que no hay una diferenciación en la implementación entre migrante y refugiado, es decir, se otorgan regularizaciones, permisos para la regularización, sin realmente diferenciar los motivos por los cuales las personas dejaron Venezuela. En el momento de llegar a la regularización, las personas pueden, entre muchas comillas, elegir entre el estatus de migrante o refugiado, y esto depende de un montón de cosas, depende de los recursos que tenga esa persona, la capacidad para pagar, su regularización como migrante, porque la de refugiado es gratis, pero la de refugiado lleva mucho más tiempo y tiene una desventaja grande, que es que si uno regresa a Venezuela, lo pierde el estatus de refugiado por la cuestión del no refoulement. Entonces, hay pros y contras entre ambos estatus, pero el otorgamiento de una regularización no es tan dependiente, paradójicamente, en los motivos por los cuales la persona dejó su país. Segundo, porque en la mayor parte de la región no existe un consenso sobre la aplicación de Cartagena al caso de los venezolanos, y podemos discutir un montón acerca de las razones por las cuales esto es así. Pero el problema es que esto es así. Entonces, tenemos esta situación, y los países
saben usar el acuerdo de residencia de Mercosur porque han desarrollado los procedimientos burocráticos para hacerlos. Además, Venezuela, como bien sabemos, es un problema regional. Más del 80% de las personas que dejaron, las personas venezolanas que dejaron su país, está residiendo actualmente en otros países de Sudamérica, con lo cual es clarísimamente un problema suramericano. Y tenemos soluciones suramericanas para poder lidiar con esto. El punto, y creo que una de las cosas más interesantes de este libro, es que muestra que existen soluciones suramericanas y latinoamericanas desarrolladas en la región, con instrumentos de la región, con ideas desarrolladas en la región, para poder lidiar con esto. Lo importante es no desmantelarlos, como está sucediendo actualmente. El Mercosur social, por decir, está siendo desmantelado en este momento y no se habla mucho de esto, ¿no? El Instituto Social de Mercosur está siendo desmantelado este año, por decir un ejemplo. Como dicen las autoras, entonces, de este libro, en la región ya contamos con lo que, como ellas nominan, una arquitectura compleja, que a veces parece que overlap, ¿no? Que se encima, ¿cómo se dice overlap? Bueno, que se sobreponen, pero en realidad al mismo tiempo, como sugieren las autoras y las editoras de este libro, provee flexibilidad y adaptabilidad. Mi punto es, ¿por qué no usamos esta flexibilidad y adaptabilidad que ya tenemos en esta arquitectura compleja para la regularización y para la protección de las personas migrantes y refugiadas, para encontrar y para aplicar nuestras soluciones suramericanas a nuestros problemas suramericanos? Esto nos ayudaría a tener una posición regional, para poder aplicar el principio guía, como también sugieren las editoras, de solidaridad, ¿no? Digo, dejando un poco de lado la reciprocidad. En este momento, los países que no están aplicando el acuerdo de residencia del Mercosur a los venezolanos, o a las personas venezolanas, es por una cuestión de reciprocidad. Si Venezuela no lo ratificó, entonces nosotros no lo aplicamos a Venezuela. Bueno, ¿por qué no dejamos de lado la cuestión de reciprocidad y volvemos a adoptar el principio guía de solidaridad, que es un principio bastante constante a lo largo de la historia de la región, como sugieren las editoras en el libro? Y finalmente, un breve comentario sobre el libro en sí. Creo que una de las principales características de este libro es que va mucho más allá de Cartagena. Los estudios sobre el régimen para el refugio en América Latina hay un cierto cartagenacentrismo. Este libro va mucho más allá de esto y aborda de una manera muy comprensiva los distintos aspectos de la protección, en la práctica, en la teoría, desde aspectos normativos, políticos o más sociológicos. Y los significados que la protección puede adquirir en distintos niveles de gobernanza, en distintos momentos históricos. Es el primer libro que pone en compartimentos la arquitectura, ¿no? La arquitectura compleja que existe en la región de protección y el régimen de refugiados. Entonces el primer libro que lo trata de una manera comprensiva, incluyendo tanto a practitioners, a personas que están en la práctica, como análisis más académicos de distintas disciplinas. Así que, bueno, están invitadas e invitados a leerlos. Muchísimas gracias, Ley, por tu presentación y también por darnos cuenta de algunos de estos instrumentos que van más allá de la protección de los refugiados per se, pero que pudieran usarse como instrumento de protección en la región. Y contarles que las presentaciones van en ese orden, ¿no? El libro está dividido en 5 secciones. Karina compartió un capítulo que es parte de la sección sobre la protección que viene del sistema de Cartagena, de la Declaración de Cartagena. Y Leisa es parte de la sección número 4, donde hablamos de otras formas de protección. Y en ese contexto hemos invitado a nuestro colega Pablo Seriani, que fue uno de los escribió un comentario para esa sección en particular, para que nos cuente un poco de los capítulos y también de su contribución al libro. Pablo, tenemos el agrado que nos acompaña hoy, es profesor de leyes y coordinador del programa de Migración y Asilo en el Instituto de Justicia y Derechos Humanos de la Universidad Nacional de Lanús, y también director de especialización de Migración, Asilo y Derechos Humanos de la misma universidad. Ha sido miembro del Comité de la Protección de los Derechos de todos los trabajadores migrantes
y de sus familiares, y vuelve a ser electo ahora también en el periodo 2022, desde enero, ¿no? Desde enero hasta el 2025. Así es que gracias, Pablo, por acompañarnos, y el panel es tuyo. Gracias. Muchas gracias, Marcia. Bueno, buenas tardes, buenas noches a todas y a todos. Gracias también, Marcia, Liliana y Gabriela, no solo por la invitación a ser parte de este importante y más que oportuno y necesario libro, sino también de una de las actividades de presentación que han organizado. Como decía Marcia, bueno, a mí me ha tocado contribuir con un comentario a los artículos de la parte 4 de este libro, sobre otras formas de protección más allá de los regímenes de asilo en América Latina, donde uno de los capítulos es el que acaba de comentar Leisa, ¿sí? Sobre el acuerdo de residencia del Mercosur y bueno, todo lo que acaba de presentar. Otro de los artículos ha sido escrito por Feline Freyer y Nieves Fernández Rodríguez, que aborda básicamente distintas tendencias comunes en materia de la legislación de asilo en los países de la región y cómo esa legislación se ha complementado de una u otra manera con legislación migratoria y otras leyes temáticas, diríamos, por ejemplo, en materia laboral, educación, de salud. Y luego hay un tercer capítulo en el que también ha contribuido Feline Freyer, pero en este caso con Marta Luces, donde han analizado el uso creciente, pero también complejo, diverso, y a veces hasta contradictorio, de las llamadas visas humanitarias, ¿no? Visas humanitarias que lo analizan por un lado de manera conceptual, pero luego en términos prácticos, y destacando, por un lado, cómo esas visas humanitarias se van diseñando primeramente como un mecanismo de formas complementarias de protección, y sobre todo en las leyes de asilo, y complementando algunas modalidades de alguna manera de protección y de otorgamiento de residencia en ciertas circunstancias, pero después la contracara más reciente del uso de visas humanitarias, llamadas visas humanitarias, para en realidad establecer mecanismos de restricción al ingreso y a la permanencia en el territorio, ¿no? Y lo mismo en el capítulo de Feline y Nieves han destacado, como decía, algunas tendencias comunes en materia de legislación de migración y asilo, cierta complementariedad, pero luego diferencias entre los países, algunos como patrones comunes, y alguna discusión sobre esa compartimentación, esa desagregación, y en algunos casos complementaria, pero en otros casos medio contradictoria, entre las leyes de una u otra materia en la región. A través de mi comentario, pero creo que también es un comentario que se comparte con otros comentarios de las otras secciones de del libro, me parece que de alguna manera lo que está en discusión a partir de este libro, y yo lo veo como uno de los principales aportes, más allá de todo lo que han señalado mis colegas en cuanto a condensar múltiples disciplinas y miradas, y como un análisis de los andamiajes jurídicos, políticos, a nivel nacional, a nivel regional, en esta materia, ¿sí? Me parece que tanto explícita como implícitamente el libro invita a hacer una revisión, ¿no? Como una evaluación, ¿no? ¿Dónde estamos ahora? ¿Qué desarrollos han habido en la región en respuesta a la movilidad humana, ¿no? Yo sé que el libro está muy centrado en todo lo que tiene que ver con protección de personas refugiadas y algunas modalidades complementarias. Ahora, ¿por qué digo esto en términos de movilidad humana? Porque me parece que, sobre todo los 3 artículos en los que yo he trabajado a partir de mi comentario, a través del comentario que me han propuesto, creo que hay una conclusión común, un mensaje común, y que es buena parte de las contradicciones, de las limitaciones, de los déficits o desafíos en términos de implementación de estas modalidades complementarias a la protección, tienen que ver sobre todo con la falta de una mirada y una respuesta integral de movilidad humana, con la falta de voluntad política, por supuesto, ¿no? Como decía muy bien Karina recién en su presentación. Y creo que ahí me parece que surge de los 3 capítulos, y seguramente surge de otros capítulos de los libros, hay una discusión conceptual y narrativa que puntualmente o personalmente a mí me parece muy preocupante, que un poco explica esto,
¿no? O explica por qué nos encontramos hoy ante una serie de desafíos, en algunos casos agudizados, pero en otros contextos como Sudamérica nuevos, en comparación con los momentos en los que se han ido aprobando estas herramientas que los 3 capítulos describen, ¿no? Cartagena, el acuerdo de residencia del Mercosur, las leyes en materia de asilo, algunas leyes progresistas en materia migratoria, ¿no? Digo, esos contextos difieren y mucho de la realidad actual, no necesariamente porque esa legislación no existe más, pero sí por, sobre todo, cuestiones más de implementación, aunque también reformas regresivas en materia normativa, y eso creo que de alguna manera evidencia en mi opinión, la urgencia de trabajar desde el análisis académico, desde la discusión política, desde la participación social, desde la exigibilidad de derechos, etc., en una respuesta integral a la movilidad humana. Y cuando digo integral es de la perspectiva de protección. Y cuando hablo de protección, no hablo solo de protección de personas refugiadas. Creo que ahí, es una opinión muy personal, posiblemente compartida, posiblemente no, creo que al hablar de protección hemos perdido un poco el rumbo, y eso me preocupa muchísimo. ¿Por qué hemos perdido el rumbo? Digo, porque de alguna manera, a pesar de todos estos avances interesantísimos, con sus limitaciones en términos de implementación que se han dado en América Latina, y los artículos del libro no paran de dar cuenta de eso, y es una de las muchas importantes contribuciones del libro, es decir, demostrar cómo en América Latina, en términos nacionales y en términos regionales, se pensaron múltiples respuestas, ¿no? Y siempre pensando de alguna manera en términos progresistas, ¿no? En términos de protección de las personas, ¿no? ¿Y por qué se resaltaba esto? En parte para distinguirlo y compararlo con otros contextos, con otras regiones, donde ante diferentes retos las respuestas han estado más centradas en la criminalización, securitización o restricción de la movilidad. No quiere decir que esto no pasaba en América Latina, digo, la realidad en contexto mesoamericano y sobre todo en contexto mexicano es muy compleja ya hace muchos años, no hace 2 o hace 3. ¿Sí? Ahora, sin embargo, la actualidad y la respuesta de América Latina al desplazamiento venezolano, y sobre todo en los últimos 3 años, 2019 en adelante, la pandemia viene a agudizarlo, pero esto es una tendencia que viene de antes, y el agravamiento sustancial de la respuesta a la movilidad hacia México o a través de México hacia Estados Unidos, de la población centroamericana, pero también de la población haitiana, de la población africana, de diferentes países que atraviesa la región, ¿sí? Nos muestran cómo estas múltiples piezas que deberían converger en una respuesta integral de movilidad humana han sido utilizadas explícita o implícitamente para dar respuestas compartimentadas, para dar respuestas parciales, para respuestas equivocadas, ¿no? Y para, en alguna manera, evitar o abstenerse de esa mirada de protección integral. Cuando hablo de protección, vuelvo a ese punto, estoy hablando de la protección que les da a las personas en contexto de movilidad todo el sistema internacional, todo el derecho internacional, ya no solo la Convención de Ginebra y algunos estatutos complementarios como Cartagena, sino todo el andamiaje del derecho internacional para la protección de las personas en contexto de vulnerabilidad. Yo no puedo pensar en que una sola persona desplazada de Venezuela caminando por los países de Sudamérica, o desplazada de Centroamérica caminando hacia México y Estados Unidos, o sea, arriesgando la vida cotidianamente, y este es otro dato trágico de la realidad. Estamos empezando a contar cada vez más personas que mueren o desaparecen en las rutas migratorias, como ocurría antes en otros contextos, o en México sí, como decía recién, hace mucho tiempo. ¿Sí? No me puedo imaginar que ninguna de estas personas no requiera y no tenga derecho a que la respuesta única que le dé el Estado es de protección de derechos, ¿sí? Que en muchos casos puede incorporar el derecho al asilo bajo la modalidad del Estatuto de Refugiados, puede incorporar el derecho al asilo bajo la modalidad de una protección humanitaria, ¿sí? Con estas herramientas que analiza uno de los artículos, ¿no? El de Feline y Marta, o de la legislación migratoria, como analiza el otro artículo, ¿no? de Feline y Nieves, o del acuerdo de residencia, que informa la legislación migratoria en muchos países, como lo plantea Leisa, ¿sí? Pero digo, al trabajar de manera tan compartimentada y plantear conceptualmente cuestiones como separadas entre sí, damos lugar finalmente a lo que está ocurriendo. El uso del derecho al asilo, de los sistemas de asilo, de la legislación de asilo de los estados, ha sido crecientemente discrecional, totalmente discrecional.
Digo, el abordaje de la población centroamericana por México, la población haitiana por casi todos los países, o la población venezolana también por casi todos los países, ha sido una enorme discrecionalidad, contradiciendo todo lo que, como bien describía Karina, se trabajó en el Plan de Brasil, todo lo que describen los artículos sobre el Cartagena, los artículos sobre la población haitiana. Bueno, Beatriz seguramente se va a referir a eso, ¿no? Me parece que ante los mayores retos de la historia de la región en materia de movilidad, finalmente, de todo lo que han construido, y que este libro, excelente libro, describe en detalle sus pormenores, sus dificultades, han tomado los elementos peores y se han aprovechado algunas cuestiones conceptuales y de procesos, incluso los propios pactos mundiales, que han dividido como si fueran dos caras completamente diferentes, y no de una misma moneda, y estar en una cara y otra, estar respondiendo hoy a pura discrecionalidad. ¿Sí? Entonces, mismo el concepto de flujos mixtos. ¿Quién está definiendo hoy el carácter mixto? Finalmente son los estados decidiendo si otorgan o no el estatus de refugiado, lo que están decidiendo quién va de un lado y quién va del otro, quién se queda en situación irregular, quién entra al mecanismo de asilo, quién entra a Cartagena, quién entra a la residencia de Mercosur, o quién no entra a ningún lado. Y así tenemos millones de personas en situación irregular solo en Sudamérica, algo totalmente inédito, porque, como bien decía Leisa, el mismo día que se aprueba el acuerdo de residencia del Mercosur, se aprueba el acuerdo de regularización, con el objetivo central de que ninguna persona en Sudamérica pueda estar en situación migratoria irregular. Entonces me parece que este libro invita no solo a repasar todo lo que ha ocurrido, todas las herramientas que hay, sino también al repasar los retos que tenemos en la región, que se han agudizado en contexto de pandemia. En casi toda América Latina se puso el derecho al asilo en pausa. Eso es gravísimo, gravísimo, en una región con tantas herramientas, declaraciones políticas, leyes, etcétera, como perfectamente describe el libro. ¿Sí? Entonces me parece que nos invita a profundizar el análisis, que la respuesta a la movilidad humana es integral o no es, o no funciona, y no podemos seguir contribuyendo a esta lógica compartimentada porque perdemos. Digo, la experiencia europea de los últimos 30 años lo demuestra claramente. Hoy ejercer el derecho al asilo en Europa para quienes se desplazan en estas condiciones, ¿no? La mayor situación de vulnerabilidad, no a quienes llegan con ciertos recursos y capacidades y conexiones y posibilidad de tener una visa, etcétera, ¿no? Sino que tienen que caminar, quienes tienen que atravesar un mar, quienes tienen que cargarse a sus hijos a cuestas como única modalidad de ejercer eso que se habla de la migración por supervivencia, que es el enfoque de derechos, es la única respuesta a la idea de migración. Podemos debatir infinidad de horas sobre qué concepto usamos, migración de crisis, migración de supervivencia. Digo, desde la academia podemos aportar cosas. Ahora, a la hora de la verdad, es derechos, es protección de derechos. Es la respuesta de protección de derechos la única que puede funcionar. Y dentro del derecho al asilo, no afuera como algo paralelo. Por eso una discusión que hay en el libro sobre la legislación, si la ley de refugiados, si los derechos a trabajar, etcétera, las personas refugiadas están en la ley de migraciones o están en otras leyes. Las personas refugiadas son migrantes. ¿Sí? Entonces, los derechos de esas personas tienen que estar en la legislación que otorga derechos a todas las personas que comparten una comunidad, independientemente que luego que tengan un estatuto adicional por las leyes de asilo, que, ¿no?, venir a reforzar y complementar. Pero si empezamos a crear categorías compartimentadas y estatutos jurídicos diferentes, estamos contribuyendo a ciudadanías de primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, y así sucesivamente. Entonces, nada, creo que el libro da muchos aportes, genera muchísimos aportes, y es central leerlo de principio a fin, digo, para repensar cómo estamos, para repensar qué hay que hacer, para definir prioridades, y no solo prioridades políticas, prioridades también de las discusiones académicas y los aportes que podemos hacer para contribuir concretamente a transformar una realidad en la que muchas personas que se han desplazado siguen hoy en día en una situación de altísima vulnerabilidad. Felicitaciones por el trabajo y gracias por la invitación. Muchas gracias, Pablo, a ti por esa visión crítica también sobre la protección en sí misma, y también cómo podemos movernos desde esta descripción, análisis que hace el libro, a los análisis que hay que hacer ahora y en el futuro, ¿no? Así que gracias por esa contribución, Pablo. Y hablando de los mismos desafíos que nos propone, me gustaría ahora invitar a nuestra colega Beatriz Sánchez Mujica. Ella es una abogada con un doctorado en Derechos Humanos, experta en Derecho Humano Internacional y temas de migración forzada. Ha enseñado en varias universidades en Colombia y en España, así como también consultorías a organizaciones internacionales
y hemos tenido el privilegio de contar con uno de los capítulos analizando una de las situaciones que es muy prevalente hoy en día, como es el desplazamiento haitiano también. Así es que, Beatriz, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ti, Marcia, por haberme invitado, y muchísimas gracias a Gabriela y a Liliana por haberme invitado a formar parte de este maravilloso libro. Y sinceramente, viendo todo el trabajo que hicieron a lo largo de 3 años, declararles mi admiración absoluta, porque coordinar tantísimos autores con tantísimas visiones de la migración durante un plazo tan largo, con deadlines que no se cumplían a medias, requiere una paciencia y un amor por esto inconmensurables. Entonces, muchísimas gracias. Bueno, mi capítulo, sin hacer spoilers demasiado, mi capítulo básicamente analiza la respuesta que entre 2010 y 2016 han dado los estados de América Latina a el éxodo ocasionado aparentemente por el terremoto que en 2010, en enero de 2010, devastó Puerto Príncipe, causando la muerte de alrededor de 200.000 personas y heridas a alrededor de 300.000, es decir, un terremoto muy importante. El problema cuando empiezo a preparar este capítulo, por la invitación de estas 3 maravillosas mujeres, es que ya había escrito muchísimo. O sea, ya para 2018 el volumen de literatura, y literatura muy buena, sobre este tema era ya considerable. Entonces mi principal preocupación era, ¿realmente se justifica que yo vuelva a revisar el tema? Y la verdad es que sí. Y he encontrado 4 motivos por los que se justifica escribir ese capítulo. Lo curioso es que no los encontré al mismo tiempo. 2 de esos motivos los encontré al principio, cuando me senté a investigar. Otro, cuando ya llevaba tiempo trabajando y estaba ya con los primeros borradores. Y el último lo he venido a encontrar hace muy poco, cuando el libro ya estaba publicado. ¿Cuáles son esos motivos? El primero. Lo que ocurrió en Haití, que está escrito en el capítulo, no fue una tragedia. Porque las tragedias son eventos que ocurren por decisión de los dioses, contra los cuales no hay absolutamente ninguna fuerza humana. Lo que ocurrió en Haití fue un drama en el que la parte humana tuvo muchísimo que ver, ¿sí? Hubo un terremoto de 7.1 grados en la escala de Richter, que destrozó completamente la capital del país más pobre de la región, pero eso no fue un capricho de la naturaleza. Eso ocurrió primero porque estamos hablando de un país no solo pobre, sino terriblemente corrupto. Y durante décadas, nadie en Puerto Príncipe cumplía los códigos de edificación. Ni siquiera el Palacio Presidencial, por eso se cayó. Es decir, a esto debemos sumarle un modelo de urbanización que se realizó sin ningún tipo de planeación. Una sociedad terriblemente empobrecida y donde más había bandas criminales que campaban a sus anchas. De manera que cuando tiene lugar el terremoto, se caen las casas porque no tenían ningún tipo de previsión ni medida para protegerlas. Aquello se convierte en la ley de la jungla absoluta, con grupos armados acechando en cada esquina, atacando incluso a los actores internacionales que iban a prestar ayuda. Y eso generó un caos absoluto y una desbandada total. Se calcula que cerca de 1 millón de personas salieron corriendo de Puerto Príncipe en las primeras semanas. 200.000 de ellas intentaron llegar a la frontera con República Dominicana, pero la gran mayoría se quedaron dentro de Haití, porque buscaron apoyo dentro de sus grupos de amigos y familiares en el campo. Ahora, esto que les estoy contando, que parece como tan episódico, por decirlo de alguna manera, es lo que ocurre en todos los desastres naturales. Los desastres no son naturales realmente. Los desastres siempre tienen un componente humano muy importante y los procesos de movilidad, de desplazamiento que se generan después de los desastres están marcados por toda esta violencia, desastre, desorganización, caos absoluto propio de estados que no están completamente terminados de formar, como es el caso de Haití, pero como podría ocurrir en cualquier país de América Latina. Entonces, estudiar el éxodo haitiano nos permite acercarnos y establecer
un esquema para entender las dinámicas, las lógicas y los actores que suelen operar en este tipo de procesos de desplazamiento. Ese es el primer motivo. Vamos a estudiar un caso, pero no por el caso en sí mismo solo, sino porque nos va a permitir entender una lógica de movilidad humana presente en toda la región y probablemente a nivel global. El segundo motivo es porque el éxodo de Haití obligó a los estados de la región a enfrentarse por primera vez en su historia a un éxodo masivo proveniente de un desastre, en este caso causado por un terremoto. Anteriormente sí que había habido desastres que generaban flujos transnacionales de población, pero nunca habían sido ni tan amplios en el número de personas que se movían, ni habían afectado a tantos países. Y estoy pensando, por ejemplo, en lo que ocurrió en el 1998, con el huracán Mitch. Allí hubo una gran cantidad de personas que se movieron por Centroamérica, llegando a México incluso, pero en ese momento se considera una cosa subregional, se dieron soluciones de emergencia y la cosa terminó aquí. Cuando hablamos de Haití, hablamos de cientos de miles de personas que se estuvieron moviendo, que aún siguen moviéndose, pero que en ese momento se estuvieron moviendo a través de varias oleadas entre 2010 y 2014. Incluso en 2016 se puede hablar de una tercera oleada, porque Haití continuó siendo golpeado por diferentes eventos naturales. Después del terremoto, en 2012 llega un huracán, y en 2016 llega otro huracán, y en 2014 otro. Entonces se van dando oleadas, lo que obliga a los estados a buscar soluciones ya no de emergencia, sino un poco más estables. Siguen siendo soluciones temporales, porque la respuesta que encontraron la mayoría de los estados de manera individual, desarticulada, pero casualmente buena parte de ellos llegaron a la misma solución, fue los visados humanitarios, a los que Pablo hizo referencia. Entonces, entender el éxodo haitiano y sus respuestas es entender la respuesta que hoy en día están dando los estados de la región a un fenómeno que históricamente ha importado poco, por lo menos le ha quitado el sueño a poca gente en la región, pero que cada vez es más importante. Y este ejemplo haitiano igual es una historia que nos sirve para abrir la mente y empezar a preocuparnos de un fenómeno que definitivamente va a marcar el futuro cercano de nuestra región. Resulta que América Latina es una de las regiones del mundo con mayor riesgo de actividad volcánica, terremotos, deslizamiento de tierra, huracanes, inundaciones y sequías prolongadas. Cada subregión de América Latina, digamos que tiene más riesgo a una de estas tipos de eventos catastróficos que otros, pero en conjunto es una región extremadamente vulnerable. Y a eso se le suma no solamente esta vulnerabilidad geográfica, por decirlo de alguna manera, sino eventos como decisiones como el modelo económico que se ha elegido y también los problemas sociales y económicos que afronta la región. Somos una región propensa a desastres, por lo tanto propensa a procesos de desplazamiento debido a desastres. De momento, todavía el tema transnacional no es mayoritario, pero ya sabemos que solo el año pasado más de 1.2 millones de personas tuvieron que abandonar sus hogares en la región debido a desastres. El que empiecen a cruzar fronteras de manera masiva es solo cuestión de tiempo. Por lo tanto, entender qué se ha hecho legalmente, cuáles son las instituciones, los mecanismos, las lógicas para atender este tipo de flujos de migración forzada, era esencial. Entonces, esas dos razones las encontré a medida que empezaba la investigación. Luego encontré un tercer motivo y tiene que ver con la respuesta integral. Empecé a preguntarme por qué tratarlos como migrantes. Es decir, hay un consenso, a pesar de que no se habla en los estados, de que estas personas son migrantes, pero migrantes más vulnerables. Entonces vamos a darles una respuesta especial. Y mi pregunta fue, ¿y por qué no considerarlos refugiados? Todos estos países que recibieron a los haitianos son parte de la Declaración de Cartagena. Todos han incorporado esta definición ampliada de refugiado en su legislación. ¿Qué es lo que impide reconocer a las personas que huyen de desastres ambientales como refugiados? Si al fin y al cabo
En estos contextos, el desastre ambiental es una circunstancia que perturba gravemente el orden público, que es uno de los motivos de la Declaración de Cartagena. Y no voy a ahondar mucho en el tema, pero básicamente es una cuestión de interpretación en los 80 de ese instrumento, que ha seguido acompañándonos hasta ahora. Entonces la pregunta es, ¿no va siendo el momento de quitar esa interpretación y abrazar una que genere más protección y más derechos? Y finalmente, el cuarto motivo, lo vi, y probablemente lo vieron todos ustedes, hace relativamente poco. Una fotografía espantosa que se queda en la retina y la quema de un policía migratorio de Estados Unidos, en Texas, a caballo persiguiendo a un hombre haitiano. ¿Cómo llegaron ellos allí? La respuesta que se ha dado, así muy alegremente, es porque hubo otro terremoto en agosto de 2021 y estas personas huyen de lo que ocurrió en ese momento, en 2021, y buscan protección en Estados Unidos. No, la mayoría de esos haitianos fueron los que salieron en 2012, en 2013, en 2014. Llegaron a Brasil, a Chile, Argentina, a Perú, a Ecuador. Las respuestas que se les dieron eran temporales. Y en el momento en que llegó la crisis, la pandemia y todo lo demás, descubrieron que sobraban y han tenido que seguir su marcha buscando un futuro que merecen, una protección que debería garantizarles cada vez más arriba. Para entender lo que está pasando ahora, es necesario entender lo que pasó hace 11 años. Y por eso es otro motivo para escribir este capítulo. Ya finalmente, que creo que me he pasado el tiempo, ¿por qué este libro es importante? Yo creo que mis compañeros han dado razones excelentes y no vale la pena ahondar en ellas, pero yo creo que además hace dos cosas. Por un lado, sí que establece categorías, pero los capítulos hablan entre ellos. ¿Eso qué significa? Que el mismo libro está mostrando que dentro de las interacciones de los regímenes, las leyes nacionales, la Declaración de Cartagena, el Marco de Acción de Brasilia, ya hay vías de interacción. Y el mismo libro, en el diálogo que establece entre los diferentes capítulos y diferentes autores, está sugiriendo formas de colaboración para lograr ese objetivo de protección integral. Y yo creo que eso es muy valioso. Por otro lado, ya lo mencionó Leisa, pero creo que es importante recalcarlo, a pesar de que habla de refugiados, no es centrado en la Declaración de Cartagena y permite entender qué está pasando con los desplazados internos, con los refugiados ambientales, con otras personas que, pese a ser migrantes forzados, no logran encajar en la definición de refugiado, ni siquiera en la más amplia de ellas. Y la última, esta es un poco regionalista. En América Latina nos damos crédito muy pocas veces. Tal vez en los mundiales de fútbol es el momento en que la sensación de ser latinoamericano como que surge, pero si analizamos lo que estamos haciendo, lo que se está haciendo con todos sus problemas, con toda su falta de voluntad política, y vemos hacia dónde está yendo el norte global en materia de protección al migrante forzado, nos damos cuenta que tenemos mucho que decir, tenemos mucho que aportar. Y tenemos que hacerlo alto y claro. Y por eso este libro es importante. Bueno, creo que me he pasado mucho. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Beatriz. Gracias también por alertarnos sobre este tipo de movilidad creciente. Sabemos desde la comunidad científica cómo el cambio climático va a seguir afectando nuestra vida diaria ahora y en el futuro, y nuestro enfoque también en la movilidad como resultado del cambio climático va a seguir aumentando. Así es que gracias por tu análisis en ese sentido. Y gracias a los panelistas por sus análisis sectoriales en relación a los capítulos del libro, pero también por lograr estas conexiones y por enfatizar los desafíos que tenemos actuales en la región. Sí, y Pablo enfatizaba esto muy bien, hay un avance a nivel normativo, pero claramente hay una adopción también de otras prácticas del norte global, hay una discrecionalidad creciente, y ojalá que el libro pueda fomentar el debate de qué es lo que podríamos hacer, y también para poder repensar, imaginar, ¿no? Qué es la región que queremos ser, ¿no? Más allá solamente de la teoría, pero también en la práctica. Me gustaría, hay algunas preguntas, agradecerles a las personas que nos pusieron en el chat. Les puse el link para la introducción del libro y también para el anexo, que están de manera gratuita. Y en el Q&A hay una pregunta, primero destacar que Jeremy Harris
nos contó, y les invito a ver ese link, felicitaba a Leisa por poner el foco en el acuerdo residencial Mercosur, y también nos contaba que el BID hace un par de semanas ha publicado una base de datos que muestra la gran importancia del mecanismo, y nos dejó el link, así que les invitamos a ver el link que Jeremy nos compartió. Tengo dos preguntas en el chat y quiero partir, si te parece, Leisa, voy a partir con la de Pablo, porque sé que Pablo tiene que irse en un par de minutos, así es que, ¿te parece si partimos con esa? Y de ahí vuelvo a la pregunta de Manuel para Leisa. Así que, Manuel, gracias por tu pregunta. A Natalia también puso un comentario ahí en relación a lo que nos contaba Pablo, pero los invitamos a poner más preguntas y comentarios en el chat. Pablo, ¿qué alternativas creen tú que pueden pensarse para abordar el problema de la discrecionalidad y del carácter fragmentario o compartimentado de las políticas nacionales sobre migración, refugio y poblaciones con necesidades de protección internacional? Te pregunta Manuel Ruiz. Sí, gracias Marcia, y sobre todo gracias Manuel por la pregunta. A ver, ensayo algunas primeras respuestas que seguramente mis colegas podrán complementar con otras propuestas. A ver, una de las cosas que para mí ha quedado, a tanto se ha hablado, y la verdad que no sé bien si en algún país ha avanzado en ese sentido, que por un lado, garantizar la convivencia de los dos regímenes, diríamos. O sea, ¿a qué me refiero con esto? Primero, digo, si hacemos una reflexión y una evaluación de todo lo que tiene que ver con lo migratorio en sí mismo, ¿no? Estrictamente migratorio, sin entrar en el ámbito del asilo, del procedimiento del estatus de refugiado, etc., y un poco retomando algo que decía Leisa y varias discusiones sobre el tema de regularización de todo el proceso, ya no solo dentro del territorio, sino desde el ingreso, ¿no? Digo, por un lado, todo lo que tiene que ver con reforzar las políticas y medidas y el compromiso incluso político para facilitar el ingreso regular y la permanencia regular. O eventualmente ante ingresos irregulares que responden a toda una serie de factores estructurales y la complejidad que conocemos bien hoy, que haya mecanismos accesibles de salida de la irregularidad migratoria por vía migratoria, como primer punto de partida, independientemente que por supuesto, el reforzar el ingreso regular implica hacer unas reformas sustantivas para garantizar sin excepción el derecho a asilo desde el primer punto fronterizo, ¿no? Algo que hoy en día tiene muchísimos retos. Ahora, ¿a qué iba primero? A la convivencia de ambos regímenes, que si una persona tiene el estatuto de residencia del que sea, por reunificación familiar, por trabajo, por Mercosur, por lo que fuera, pueda solicitar asilo y pueda tener los dos estatutos completamente como estatutos complementarios. Me parece que eso es una manera de dejar atrás una serie de discusiones donde los estados plantean, bueno, no, en realidad hay un abuso del sistema de asilo, hay personas abusando del sistema de asilo, hay una permanente discusión hace 30 años sobre el tema. Cada vez que esa discusión está presente es porque las vías migratorias se han cerrado, o no son adecuadas, o no sean realistas, o están siguiendo una realidad que no tiene nada que ver con lo que está ocurriendo en una frontera y con las personas que permanecen en ese territorio. Entonces, complementariamente con reformular o mejorar o fortalecer las vías de acceso regular y de regularización y de acceso inmediato al asilo en frontera, creo que esos dos regímenes pueden convivir. Y eso puede ayudar a salvar algunas discusiones sobre si se usa bien o mal el sistema de asilo. Otro elemento que para mí me parece importante, luego esto variará de país a país cuán necesario es independizar cada vez más los sistemas de asilo. Es dotar a los sistemas de reconocimiento del estatuto de refugiada y de refugiada de toda una serie de herramientas que multipliquen sustancialmente su nivel de independencia. Todavía hoy hay serias interferencias de política migratoria en el tema de asilo, por un lado. Todavía hay regímenes de asilo donde la autoridad principal es la autoridad migratoria, y más allá que yo hablo de la integralidad y la respuesta integral a la movilidad humana, no lo estoy pensando en ese sentido, ¿sí? De cuestiones compartimentadas y que se complementen, pero evidentemente los objetivos en términos estrictamente migratorios no pueden terminar afectando, permeando y debilitando el sistema de asilo, ¿no? Entonces me parece que ahí hay como un ejercicio importante en ese sentido, y sobre todo en términos de independencia, en términos de fortalecimiento. Ha habido, como solemos decir acá, 500 iniciativas de formación y capacitación a
autoridades y funcionarios y funcionarias que deciden que están atrás de la elegibilidad, y todavía hay lagunas enormes, enormes, que abren a la discrecionalidad, por un lado, ¿sí? Más allá que eso también tiene que ver con algo político, de interferencia política en los sistemas de asilo, y de ahí las caparazones que hay que crear para fortalecer la independencia, pero luego de debilitamiento en cuanto al reconocimiento del estatus de refugiado u otra modalidad de protección por violencia de género, a grupos de diversidad sexual, en fin, y muchas otras modalidades, incluso entre lo que es el paraguas de Cartagena, que se ven día a día en decisiones que contradicen todo eso, ¿no? Entonces me parece que también hay cuestiones en ese sentido que deberían debilitar, perdón, que deberían reducir ese grado de discrecionalidad, y luego me parece que hay un ejercicio ya que nos incumbe a todos los actores, de distintos ámbitos sociales, incluida la academia, que es un ejercicio más de debate político y de poner más en evidencia ese uso discrecional. La verdad que cuando pensamos lo que estamos viendo hoy, ¿no? Lo que decía Beatriz, la respuesta a la población haitiana es inaceptable. Es absolutamente inaceptable. Nos rasgamos las vestiduras de lo que ha vivido y sufrido Haití una y otra vez, y no tenemos ni un sistema de asilo capaz de responder a eso, ni siquiera un sistema de asilo, ¿sí? Ni hablar lo que viene después, en términos, ¿no? Lo que comentaba recién Beatriz, ¿no? De violencia, de respuesta casi militarizada, de persecución, de racismo, ¿no? De exclusión social. ¿No? Me parece que este tipo de situaciones hablan de la gravedad del problema, ¿no? Y creo que tiene que ver con la voluntad política que decía Karina, pero esa voluntad política ya no es solo, la falta de voluntad no es solo una cuestión de omisión. Me parece que en este tema concreto de discrecionalidad hay una interferencia seria, política, hacia un lado y de otro, lamentablemente, no lo tiene que decir. En muchos temas hay posturas variadas y diferentes si uno lo mira desde un análisis más político, incluso ideológico. En voces xenófobas, en miradas más restrictivas, que proponen desigualdad de derechos, etcétera, a personas migrantes. Ahora, el uso político del sistema de asilo va de extrema derecha a extrema izquierda, circula por todos los niveles de la política, lamentablemente, y en todas las experiencias políticas de la región lo hemos observado, más allá de los matices, por supuesto, que uno debe hacer para salvar circunstancias que no han seguido ese patrón, pero lamentablemente es un problema serio y me parece que hay que repensar y fortalecer las estrategias políticas para cambiar eso, ¿no? Porque si no nos quedamos discutiendo de manera como medio estancada a partir de cuestiones conceptuales, cuando hay cuestiones políticas profundas que están generando que todo este desarrollo interesantísimo y muy rico de andamiajes jurídicos, políticos, procedimentales, finalmente encuentre todos los problemas que se describen en cada uno de los capítulos del libro. Gracias, Pablo. Me gustaría seguir un poco con esa pregunta para invitar a Karina a que se sume tal vez a esta discusión, sobre todo en términos de las decisiones políticas y también la discrecionalidad. Karina, porque tú eres parte del grupo de trabajo del seguimiento al Plan de Acción de Brasil, y me gustaría ver si te podemos invitar a intervenir en esta pregunta, pero también pensando en qué va a pasar en la próxima reunión regional, ¿no? Cuando sean los 10 años, ¿cuál va a ser el enfoque en ese momento o cómo se ve desde el trabajo que ustedes han venido haciendo? Mira, yo creo que algo que ha dicho Pablo es fundamental y creo que es el tema de la respuesta integral, y eso significa una respuesta de una mirada desde los derechos humanos para todas las personas. El tema con esto tiene que ver también con con la importancia también de nombrar, ¿no? De poder definir claramente y de usar y poner en el tapete lo que ya hemos desarrollado. Creo que ese es un problema fundamental. O sea, una de las cosas más complejas que está pasando ahora es que nadie nombra no se le da respuesta a un gran número de poblaciones y todos terminan siendo irregulares. Creo que lo que va a pasar en el siguiente, tiene que pasar antes. De hecho, los 3 años de
del Plan de Acción de Brasil, la revisión trianual se cumplía justo en el año de la pandemia, entonces en principio se pospuso para este año. Ya este año me parece que no será. Entonces hay que volver a hablar de aquello. El Plan de Acción de Brasil lastimosamente ya no aparece tampoco dentro de las discusiones de la respuesta a la situación de Venezuela, tampoco aparece en todo el trabajo de Centroamérica, tampoco aparece en la situación del Caribe. Entonces creo que nos toca volver a retomar un trabajo que es muy, muy importante. Creo que uno de los retos es ahora, y eso trataba de mencionarlo en la presentación, es que la sociedad civil está trabajando para resolver los problemas en la práctica y tiene muy poco espacio hoy en día para la incidencia y la defensa. Obviamente continúa, pero creo que ese rol sí ha sido debilitado por la presión que los flujos han generado en los países. Entonces hay poca capacidad, o la capacidad está limitada para tener la fuerza que tal vez hubo cuando no había la presión. Y tal vez una de las razones por las cuales la sociedad civil cumple este rol es por justamente la ausencia a respuestas integrales. Las personas que siguen quedando en desprotección son el gran número de personas que llaman en situación irregular, para la cual hasta el día de hoy, exceptuando tal vez 3 países de la región o 4, tienen respuesta. El resto, para el resto de los países no hay. Entonces sí, creo que es un trabajo complejo actualmente, porque nos toca reorganizarnos, nos toca volver a demandar el espacio y volver a construir el diálogo para la evaluación de estos ya 4 o 5 años desde Brasilia 2018. Gracias, Karina. Y complementar aquí también nuestra colega Natalia Sintra dice en relación a lo que Karina decía, importante también fortalecer a los sistemas de denuncia, debate público y fortalecer la importancia de la sociedad civil y los inmigrantes, las personas migrantes y refugiadas respecto a la responsabilidad de las decisiones respecto a la fetichización de las categorías y el uso discrecionario de estas categorías. Muchos sistemas regionales se protegen con silencio estratégico. De todas maneras, muchas gracias, Natalia. Y Natalia, solamente aprovechar de contarles, escribió un artículo cortito hace un par de semanas sobre las prácticas de externalización en la región, así es que, Natalia, te invito a que nos pongas el link también en el chat para que podamos informarnos, que también se relaciona con los debates que tenemos hoy. Una pregunta para Leisa también, que está en el chat, de Manuel. Manuel, gracias por tus preguntas y comentarios. Dice Manuel, ¿cuáles serían los límites, Leisa, de la implementación del acuerdo de residencia al Mercosur? En su implementación en Argentina, por ejemplo, supone que las personas puedan presentar un ingreso regular, sellado en punto fronterizo oficial habilitado, y la presentación de documentos venezolanos, antecedentes y alguna identidad. Estos requisitos no siempre son viables para las personas venezolanas desplazadas en el exterior, sobre todo para las que se encuentran en una situación de mayor desprotección. Para ti, Leisa. Gracias, Manuel. Bueno, gracias, Marcia, y gracias, Manuel. Bueno, tu pregunta toca un poco en un tema que es un poco el tema de la pregunta del millón, ¿no? Porque no hay realmente estudios comprensivos sobre la implementación comprensiva y detallada del acuerdo de residencia del Mercosur. El último que hay es un informe que hizo la OIM en 2018, que es uno de los estudios más extensivos que existen sobre el tema, y hasta ahí es lo que sabemos de cómo se está implementando el acuerdo de residencia del Mercosur. Después tenemos que ir detalle por detalle y haciendo el estudio pormenorizado de país por país. Ahora bien, los temas que vos mencionás, por ejemplo, el paso fronterizo, es algo que el requisito de demostrar que uno ingresó al territorio nacional por un punto fronterizo habilitado, es uno de los requisitos que están aplicando prácticamente todos los países sudamericanos en este momento, y que, sobre todo en el contexto de cierre de fronteras y de COVID, en el contexto de COVID, creó problemas enormes a la hora
de regularizar a la población venezolana en estos países. El segundo es la cuestión de los documentos. Lo de los documentos, bueno, tenemos que también destacar que al mismo tiempo la mayor parte de la región creó normas ad hoc, volviendo al tema de la flexibilidad, ¿no?, que decían las editoras en la introducción del libro. Creó normas ad hoc para aceptar documentos vencidos. Yo cuando digo acá, en Europa, que en Sudamérica se están aceptando documentos vencidos de nacionales de Venezuela, me miran con los ojos así gigantes. Tipo, ¿cómo que vencidos? Sí, porque Venezuela no está expidiendo pasaportes o documentación en este momento, entonces se adaptan a esta realidad, porque ¿qué se va a hacer? Se va a dejar a las personas sin documentación. Se aceptan los documentos vencidos, y esto lo está haciendo la mayor parte de los países de la región. Entonces, ya tenemos mecanismos, y ya tenemos la flexibilidad para poder utilizar estos mecanismos de manera flexible para, como dijo Pablo, otorgar y ampliar el acceso a los derechos lo más que se pueda, a la mayor parte de la población que se pueda. Los documentos, los instrumentos para poder realizarlo existen. Están ahí, y la flexibilidad para poder hacerlos también está. Después, con respecto al último comentario, los límites para la implementación del acuerdo de residencia, hoy en día, bueno, lo están aplicando solamente 3 países. Y los países que no están aplicando, bueno, Colombia ya realizó el estatuto de protección temporal, el de 10 años, para nacionales de Venezuela, pero los otros países, sobre todo los andinos, Chile, Ecuador, Perú, adoptaron una estrategia muy basada sobre la reciprocidad, sobre el cortoplacismo, sobre los permisos de corto plazo, y especialmente de securitización. Es como si, bueno, Marcia podría hablar muchísimo sobre estos temas, porque se estuvo trabajando, los está trabajando en este momento con mucho detalle. La securitización de la migración venezolana en estos países es muy, muy fuerte, y en un cierto punto hay cuestiones en común, pero hay una división también. Y creo que esta aproximación muy securitista, viendo a la migración venezolana como una amenaza, sobre todo en un contexto de crisis económica y de crisis social, exacerbado por la pandemia, lleva a que cualquier mecanismo de regularización sea visto, o sea, discursivamente enmarcado como una amenaza. Entonces, bueno, entre todas las limitaciones legales en práctica, y están también las políticas, y que en este momento las podemos ver más fuertemente en los países que aceptan, que adoptan este tipo de políticas y aproximación. Muchas gracias, Ley. Y tengo, si me permiten, una última pregunta para Beatriz. Beatriz, tú que has estado siguiendo de cerca la respuesta a la movilidad haitiana, quería preguntarte si conoces cuál es la respuesta no solamente de los estados, pero también de otros actores no estatales, como la sociedad civil, como las organizaciones internacionales o la misma población haitiana. Si nos puedes contar alguna de tus experiencias desde el acercamiento que tú has hecho al tema, para saber un poco también cuál es la respuesta o las provocaciones que han venido de esos sectores. Bueno, a ver, ha habido varias iniciativas, pero han estado más enmarcadas dentro de la respuesta del desplazamiento vinculado a desastres que al particular caso haitiano. Entonces, por ejemplo, hay 2 conferencias regionales en América Latina: la Conferencia Regional para las Migraciones, que reúne Centroamérica, México, Estados Unidos y Canadá, y luego está la Conferencia Suramericana de Migraciones. Ellos han aprobado una serie de documentos con sugerencias sobre cómo se debe gestionar este tipo de movilidad transfronteriza, inspiradas en un gran esfuerzo desarrollado por el proceso Nansen, que es un proceso a nivel global, que creó una agenda. Esa agenda se está tratando de traducir, por decirlo de alguna manera, a espacios regionales, y estas 2 conferencias tienen ya aprobadas, y además con todos los estados que participan, los han firmado y han dicho que esa es la respuesta, una serie de iniciativas para garantizar la protección de estas personas en situación de movilidad. No lo reconocen como refugiados, hay
una línea que se ha fijado muy claramente, y es que esta gente no debería ser reconocida como refugiada, sino como migrantes en una situación de especial vulnerabilidad. Luego, a nivel de sociedad civil, ha habido mucho movimiento, pero a nivel nacional, yo diría que casi que local. Las respuestas, por ejemplo, en el Cono Sur, por parte de organizaciones que han acogido a migrantes haitianos, fue muy interesante y muy intensa, pero sobre todo al principio. ¿Por qué? Porque llegaron pocos. Obviamente, basta pensar un poco qué tan lejos queda Haití del Cono Sur. No llegaron caminando, llegaron en avión. La mayoría iban a estudiar o eran jóvenes profesionales, y eso hizo que su acogida fuera bastante amable al principio. El problema fue cuando se pasó, como en el caso de Chile, que tú conocerás muy bien, Marcia, de 300 a 40.000. Entonces, todas esas iniciativas un poco se replegaron. Siguieron existiendo, por supuesto, pero aquí el problema es cuando esto se convierte, deja de ser un asunto de abrir las puertas al prójimo, que se parece a mí y va a estar poquito tiempo, a cuando se convierte en un problema de son muchos, son muy diferentes a mí y no quiero tenerlos como vecinos. Entonces, eso también ha sido bastante determinante en la respuesta que se ha dado. Muchas gracias, Beatriz, y gracias a todos por acompañarnos en esta sesión de presentación, la primera de 3 eventos, uno en inglés, otro en portugués, que vienen las próximas semanas. Antes de terminar, agradecerle a las personas que nos acompañaron, veo a muchos colegas y amigos en el chat, así es que también aprovechen este momento de compartirnos sus investigaciones, sus links, lo que han trabajado, porque veo que todas las discusiones se conectan de manera importante. Así que agradecerle a Karina, a Leisa, a Beatriz, a Pablo, que acaba de ir, por acompañarnos en este primer evento de lanzamiento, y claramente a mis coeditoras. Fue fantástico trabajar con mis colegas Liliana Lira Yubilud y Gabriela Mesanotti, que van a estar liderando los próximos 2 eventos, así es que esperamos que nos puedan acompañar. Muchas gracias a todos y nos vemos en la próxima sección. Así es que hasta luego. Buenas noches. Adiós. Chao. Adiós, querida.